Nosotros debemos considerar, hermanos, que los hermanos que están aquí sentados son los hermanos responsables y de servicio de las iglesias. ¿Qué pasará dentro de unos 10 años, 15 años o 20 años? Cuando pasen 20 años, ¿se acabarán las iglesias? Es por esa razón que nosotros debemos prestar mucha atención. Señor Jesús. Ok, ayúdeme aquí con la segunda parte, por favor. Está fuera de foco. ¿Alguien aquí? Daniel. Eso. Ajá. Una pregunta para tratar de entender. Un médico trataría de entender y ver qué solución prestar, ¿verdad? Es ¿qué fue lo que cambió? Durante todo este tiempo, desde que inició la iglesia, ¿qué fue lo que cambió? Por un lado, tenemos que decir lo siguiente: la situación económica cambió. Hoy una pareja se ve comprometida a trabajar más. Los matrimonios tienen menos tiempo libre y más conflictos familiares. La tecnología también avanzó. Yo recuerdo que en aquel tiempo prácticamente apenas existía el internet y no estaba difundido. La tecnología avanzó a grandes pasos: internet, redes sociales, tablet, teléfonos inteligentes y mucha fuente de información. Hoy es imposible, que présteme atención, imposible que usted le diga a su hijo que no use internet. Imposible. Es decir, sus trabajos, sus estudios, su universidad va a requerir del uso de internet. La sociedad también cambió. Con el cambio de la sociedad también cambiaron las necesidades de las personas. Hoy tenemos una generación de jóvenes más preparados, más estudiados, más diestros, más capacitados que muchos hermanos responsables, muchos de los cuales no son tomados en cuenta, pero que silentemente observan las fallas de los que les presiden, silentemente observan sus errores. Hoy tenemos muchas personas angustiadas, preocupadas, que no están viniendo a la reunión a traer, están viniendo a buscar, porque esa es su necesidad. Siempre nosotros tomamos un pasaje que fue una marca para nosotros, en cuanto a que las reuniones había que traer. Eso no ha cambiado. Todos nosotros debemos venir a las reuniones a traer. La diferencia está en que un grupo grande de hermanos que nos acompañan no está viniendo a traer. Están viniendo como un enfermo que llega a un hospital. ¿Usted le pediría a un enfermo que llegue sano? Así están llegando muchas personas. Así están llegando muchas personas. Simplemente con una necesidad. Están viniendo porque necesitan. No están viniendo porque van a aportar. Están viniendo porque quieren recibir. Por eso nuestro enfoque tiene que cambiar. Hoy tenemos que reconocer que la mayoría no son fuertes. La mayoría son débiles. Volvemos a tomar el versículo. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, se segarán las hierbas de los montes, los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Proverbios 27, 23 al 27. ¿Qué fue lo que cambió? No, atrás. Atrás. Ajá. Sigue, adelante, perdón. Adelante. Necesitamos urgentemente volver al origen, a la esencia, a la realidad
y salir de la tradición. Voy a permitirme tomar Tercera de Juan. Tercera de Juan. El verso 3 dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Verso 4, no tengo yo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Estas palabras son escritas desde Éfeso. Juan está en Éfeso. Y estando en Éfeso, Juan recordó a un hermano que estaba en Corinto. Habían transcurrido muchos años. Ya Juan era un anciano. Sin embargo, había algo que él no había perdido. Era la realidad, la esencia. Juan logró que los complicados hermanos de Éfeso pudieran hacer la obra espiritual. Y muchos de Éfeso salieron espontáneamente a predicar el evangelio y pasaron por Corinto. Y al pasar por Corinto había un hermano, era Gayo. Y todavía ya viejo, todavía del tiempo de Pablo, cuando Juan escribe, los hermanos daban testimonio de Gayo, de cómo andas en la verdad. Señor Jesús, amén. Necesitamos urgentemente abrirnos a cambios, pero esta es una buena pregunta. ¿Cuál es cambio? Cuando usted va a cambiar algo, usted necesita saber qué cosa es esencial y qué cosa es accesoria. Nosotros podemos llamarlo columnas y paredes. Jairo, ¿puedo tumbar esta pared y la columna? Pero lo pensamos. ¿Y si tumbo dos columnas? ¿Y si tumbo dos paredes? ¿Puedo tumbar dos paredes? No sé si pueda tumbar dos columnas sin que las cosas colapsen. Entonces, aunque necesitamos adaptarnos a cambio, no podemos traer el mundo a la iglesia. Voy a repetir esto. Aunque necesitamos adaptarnos a cambios, no podemos traer el mundo a la iglesia. Aleluya. Dos frases a considerar. El camino que nos trajo hasta acá no es el mismo que nos llevará hasta la meta. Cuando un atleta de 400 metros plano pasa los 200 metros, ya esos 200 pasaron. Lo que sigue son otros 200 diferentes. Él no se devuelve. Es decir, él llegó hasta ahí. Bueno, queda un trecho todavía que no ha sido recorrido. Bañe al bebé, pero cuando bote el agua sucia, no bote al bebé. Lo más importante en todo cambio no es la velocidad del cambio, es la dirección. Si usted va en un autobús, ¿verdad? Y usted siente confianza en el piloto, él podrá cruzar, podrá tomar una curva. ¿Y usted cómo se siente? Usted se siente seguro. Ahora, ¿qué pasa si el piloto maniobra con impericia? ¿Qué pasa, Antonio? Agarró la curva rápido. ¿Ah? Se vuelca, y si no se vuelca, va a tener que maniobrar para estabilizar el autobús. ¿Y qué va a pasar con los que van allí? Pierden la confianza. Es por eso que más adelante nosotros vamos a hablar de gestión de cambio. Ajá.
No podemos cambiar todo indiscriminadamente, de modo que produzcamos inseguridad en los hermanos. Los hermanos deben confiar en nosotros, deben sentirse seguros en nuestras manos. Dígale esa frase al que está al lado. Ustedes son hermanos responsables y de servicio, ¿no? ¿Y en quién más van a confiar los hermanos? ¿En quién más van a confiar los hermanos? Señor Jesús. No es fácil conducir a los hermanos por procesos de cambio. Los médicos saben esto. El cerebro humano se resiste a los cambios. Los jóvenes son más abiertos a los cambios. Es por eso, quizás, el tanto énfasis de incluir a jóvenes en el servicio en este momento. Dígale a un muchachito que usted va a cambiar y se va a mudar de casa. ¿Qué dice el muchachito? Salta y se alegra. Saque a su abuelo y dígale que le va a cambiar la casa. Yo me muero aquí, de aquí me sacan muerto. El cerebro humano se resiste a los cambios. Cuando le da gabanza, los cambios son más traumáticos, son más difíciles. Por eso hay que aprender a gestionar los cambios. Ok. ¿Qué tal si tomamos Juan 21? Juan 21. Dice así, el verso 15 y vamos a leer hasta el 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ok. Aquí comenzamos entonces a entrar en un asunto bien práctico. Las últimas palabras de una persona son las más cruciales. Y las últimas palabras del Señor después de su resurrección y ya finalizando su ministerio, cuando se aproximó después de haber resucitado, tenían que ver con cuidar. Y aquí entonces empiezan nuestras percepciones a cambiar. Una oveja es torpe. Una oveja necesita ser cuidada. Las ovejas son animales dependientes. Es más, quiero decirle algo. Si usted en este momento fuera a África y soltara un rebaño de ovejas allí en el corazón de África, ¿qué va a pasar con esas ovejas? Dígame qué va a pasar. La única posibilidad de supervivencia única que tienen esas ovejas es que haya un pastor. Si hay un pastor, hay muchas posibilidades de que esas ovejas sobrevivan. Si no hay pastor, es cero la posibilidad de supervivencia de las ovejas. Una oveja, por ser torpe y por sus características como animal, ella no se defiende. Si un león fuera a atacar a una jirafa, puede que se la coma, pero la jirafa no se quedará quieta. La jirafa peleará
y en ocasiones ha matado a un león. Si un león ataca a una cebra, posiblemente se la coma, pero la cebra no se va a dejar. Va a intentar patear al león. En ocasiones logra salvarse. Una oveja no. Un león va sobre una oveja y la oveja simplemente se queda y es devorada. Y esa es la percepción que usted como pastor debe tener. Ahí comienzan a cambiar nuestros conceptos. Una oveja es dependiente. Si una oveja no tiene un pastor, una oveja no se salva. Voy a explicar algunas cosas. La mayor defensa que tiene una oveja es su oído. Su oído. ¿Por qué? Porque las ovejas para sobrevivir necesitan escuchar. Y es algo bien interesante. Cuando el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No crea que el Señor dijo eso así ligeramente. No. Vaya una persona en el campo y pregúntele acerca de las ovejas y le dirá lo siguiente. Las ovejas sobreviven por su oído. Hay una experiencia en la cual, hay dos experiencias. Una en la cual dos pastores traían sus rebaños y los juntaron. Pero, mientras que el ganado se marca, las ovejas no se marcan. ¿Sí? Las ovejas no tienen sello. Y el pastor venía con las ovejas y el otro pastor, secularmente, un rebaño de ovejas, venía con las otras ovejas. Esto pasó. Y una persona que estaba observando dijo, bueno, ahora ¿cómo este pastor va a separar sus ovejas? ¿Cómo? ¿Cómo va a hacerlo? Interesante. Cuando los pastores terminaron de hablar, emprendieron caminos diferentes. Y cada pastor hizo un sonido. Ellos hacen un sonido, no sé cómo. Peculiar. Pero inmediatamente que cada pastor hizo el sonido, todas las ovejas comenzaron a seguir. ¿Qué aprendemos nosotros? Los hermanos necesitan pastores. Yo voy a repetir esto, que esto aquí empieza a chocar nuestra tradición. Los hermanos necesitan pastores. Y yo voy a repetirlo una vez más. Los hermanos necesitan pastores. Una de las enfermedades de las ovejas es la garrapata. Porque las garrapatas, al igual que en los perros, comienzan a invadirlas, allí no hay problema. El problema está cuando entran en los oídos. Y un pastor sabe cuando la oveja tiene garrapata. ¿Por qué? El pastor observa y todas las ovejitas van. Y esta está como perdida, como quedada. Y él dice, tiene garrapata. Y algunos hermanos tienen garrapata. Es por eso que usted ve que les cuesta seguir, porque tienen garrapata. El pastor no le cae a varazo. No. El pastor entiende el problema. El problema es el oído. Entonces la cura tradicional, no sé si ahorita hay ivermectina también para las ovejas. La cura tradicional es que a la oveja se le da un gran baño de aceite. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. No aceite, no es aceite quemado, aceite. Hermano, y las garrapatas salen. Y los hermanos necesitan aceite. Aleluya. Y ellos comienzan a oír bien. Las garrapatas salen. Señor Jesús. ¿Pasa? El asunto de las riquezas que no duran para siempre. ¿Sigue? Ok. Tenemos aquí una pregunta porque hemos examinado algunos aspectos, ¿verdad? Vimos las ovejas, el rebaño, pero esta parte de que las riquezas no duran para siempre, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar las columnas. Amén. Acompáñenme a marcar las columnas.
hay cambios y usted tiene que estar abierto a los cambios. Hermanos responsables, ustedes deben estar abiertos a los cambios. Diga lo siguiente: estoy abierto a los cambios. Usted tiene que tener su corazón abierto. Si no, va a permanecer en una tradición y no podrá ayudar a la iglesia. ¿Cómo? Actualícese. Aquí. Sin embargo, antes de que empecemos con un martillo a derribar todo, hay que saber qué no podemos derribar. ¿Cuáles son nuestras riquezas? ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Qué estamos administrando de nuestros antecesores? ¿Qué es lo que no podemos negociar? Y aquí sí le digo lo siguiente, hermano, usted no se imagina, permítanme con sinceridad, usted no se imagina el capital que fue puesto en nuestras manos, no tiene idea, hermano. Usted no se imagina las riquezas que tenemos en himnos, en palabra, en verdades, y que hoy nosotros tengamos esa riqueza, es el resultado de que hermanos se entregaron. Watchman Nee quedó preso en una cárcel. La única condición para ser liberado era negar su fe. Y terminó muriendo en esa cárcel por sus convicciones. Y al final, cuando su almohada fue quitada después de ser muerto, decía: muero por Cristo. Ese hombre tenía convicción. Winnie Lee, Don Yulan, acaba de pasar los 97 años de edad. Señor Jesús, Señor Jesús, y aún tiene tanta vitalidad. Él desea seguir ayudando a las iglesias. Hermano, perdón, eso es un ejemplo para nosotros. Una persona de 97 años que gastó toda su vida, todas sus energías, hasta su dinero material. Hermano, es un modelo para nosotros. Sin embargo, entonces, ya que tantas cosas fueron puestas en nuestras manos, no podemos dilapidar. Necesitamos cambiar, pero hay que tener cuidado. Los cambios se gestionan. Y es por eso que queremos hablar de las columnas. Hay 5 columnas que son innegociables en nuestro proceso de cambio. Primero, la visión de la iglesia, el terreno de la unidad, nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Somos la iglesia en Cabudare. Los que son de Barquisimeto digan. Los que son de Chivacoa. Los que son de Carora. Los que son de Quibor. Los que son del Tocuyo. ¿Quién me faltó? Yaritagua. Cabudare. La iglesia en Cabudare. Somos la iglesia en San Felipe. Nunca vamos a negociar esta base. Hoy nos damos cuenta que hemos perdido, hermanos, porque no tienen identidad. Y aprovecho para adelantar algunas cosas. No somos la iglesia del Bucafé. Bucafé es una herramienta útil, usada, pero no somos la iglesia del Bucafé. Tampoco por esta verdad vamos a caerle a bibliazos al resto de los hermanos y decirles que están equivocados. Necesitamos amarlos y entenderlos. Pero nosotros, usted tiene que saber, y todos los que están viniendo y todas las ovejas, ¿quiénes somos? Somos la iglesia. Somos la iglesia. Esta base no puede negociarla. No puede negociarla. Somos la iglesia. Somos la iglesia en el terreno de la ciudad. Esto es una columna, hermano. Jamás podemos negociar esto. Segunda columna. Nuestra comisión divina. He compartido con muchos grupos cristianos. He compartido con muchos hermanos. Y puedo decirles lo siguiente.
con propiedad se los digo, ningún grupo cristiano, escuche bien lo que estoy diciendo, sobre la tierra, ningún grupo cristiano sobre la tierra tiene como meta el reino. No estoy diciéndolo con jactancia ni con orgullo, pero el Señor nos encargó. Y lo que muchos hermanos están hablando de reino no se parece en nada a lo que está en la Biblia. Señor Jesús, esto jamás va a ser negociado. ¿Cuál es su meta? Reinar con Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Reinar con Cristo. Esto no lo negociamos, hermano. Estamos viviendo nuestra vida de iglesia. Porque en esta vida de iglesia estamos buscando reinar con el Señor. Tercera base. La palabra y las verdades. Nuestra palabra nunca será menguada. No somos como muchos, dice Corintios, que andan medrando la verdad. No, la verdad es la verdad. Ahora, tenemos un capital en revelaciones, en libros, en himnos, impresionante. Todas estas palabras son nuestras. No vamos a usarlas para discutir tampoco. No vamos a usar esto para pelea. Lo vamos a usar para nosotros, para nuestra edificación, no para pelear con otros hermanos. Cuarta, nuestra libertad en el Espíritu. Hermano, no somos Señor Jesús. Señor Jesús. Por años hemos ganado la experiencia de invocar el nombre del Señor. ¿Cómo usted se siente cuando invoca? ¿Cómo se siente? A ver, invoque. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. ¿Cómo se siente cuando rumia o cuando ora y lee? Bueno, eso no vamos a negociarlo. Esa libertad que tenemos para ejercitar nuestro espíritu y para servir. Vean, cuánta oportunidad de servir. Aquí hay 170 hermanos. ¡Aleluya! Esto no vamos a negociarlo. Ahora, claramente, ¿quiénes pueden servir? Hermanos que no estén en pecado, por supuesto. Eso es otro asunto. Continúa. Y nuestra hermandad. ¿Quién ha tenido la experiencia de viajar por una conferencia o por alguna razón fuera de la ciudad? A otros países, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo reciben los hermanos? ¿Cómo te han recibido, hermana Elizabeth? Parece que eres una extraña que está allí. ¿Cómo te han recibido, Argeni? Esto que está acá no es negociable. Somos hermanos. Y cuando usted atienda a una persona, atiéndala como una familia, como su hermano. Por eso las conferencias son maravillosas oportunidades de recibir hermanos en nuestras casas. Esto no se puede negociar. Ajá. Ok, sin embargo, sale la primera, ahí. Sin embargo, entre nosotros, este asunto de la unidad, en los últimos años, ha empezado a sufrir resquebrajamiento. Es innegable. En nuestro medio se han producido rebeliones y se han producido divisiones. Por eso debemos volver al principio, al terreno de la unidad. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Continúa. Hablamos de esto, continúa. Realmente, hermano, ningún grupo cristiano disfrutó de nuestro capital de verdades, disfruta en este momento un verdadero tesoro, un gran legado. ¿Sigue? Ok. Yo recuerdo en este punto que cuando nosotros comenzamos en Cuba, si Silfredo estuviera aquí, respondería con mucho gozo lo que voy a decir. Después del primer viaje, el segundo viaje que nosotros hicimos, ahí está la hermana Ogla. Ah, hermana, ¿cómo no recordar Cuba?
Ese segundo viaje, hermano, nosotros lo que sentimos fue echar bases. Y hablamos de la historia de la iglesia. Hablamos de las parábolas de Mateo 13 con las iglesias de Apocalipsis. Hermano, después de aquellos mensajes, los hermanos decían, somos Filadelfia, somos Filadelfia, somos Filadelfia. Y ellos emprendieron una práctica tan armoniosa que hasta el día de hoy, hermano, ojalá alguno de ustedes tenga la posibilidad de viajar a Cuba y de ser hospedado por los hermanos para ver cómo estos hermanos se entregan. Esto que está aquí, hermano, esto que está aquí. Hay congregaciones donde los hermanos prácticamente no se conocen. Se reúnen en el mismo lugar y no se conocen. ¿Cómo era la experiencia de hermandad en Cuba, hermana Ogla? Levántese, háblela. Así es. Así es. Esto no puede ser movido. Entonces, ¿cuáles son las 5 columnas que no pueden ser tocadas? La visión de la iglesia, acompáñenme. El terreno de la unidad, nuestra identidad. Nuestra comisión divina, especialmente en cuanto al reino. La palabra y las verdades. Nuestra libertad en el espíritu y nuestra hermandad. Ok. Ahora, evidentemente, por todo el diagnóstico anterior, nuestro liderazgo entró en crisis. Y ahora necesitamos hacer una revisión cercana, porque el siguiente punto es en cuanto a pastoreo, ¿verdad? Ok, aquí quiero que los hermanos me presten atención bien cercana para que no se pierdan. En el pasado enfatizamos mucho el negar la vida del alma. Y quiero decirle, no es equivocado. Todos nosotros tenemos que aprender a negar la vida del alma. ¿De qué se trata negar la vida del alma? Que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Eso significa que por seguir al Señor, por causa de la edificación, usted aprende a sufrir y está dispuesto a perder. Por eso en la edificación hay algunos momentos en que usted sacrificará su comida, como en este momento quizás ustedes tienen hambre, ¿sí? Pero por causa de la edificación aprendemos a negarnos. O en algunos casos usted tendrá que dormir en el suelo, sí, y usted tendrá que hacerlo por causa de la edificación. O por causa de la edificación, a usted le corresponde no dormir, esa es su porción. Aclarado este punto, voy a lo siguiente. Negar la vida del alma es una verdad. Se compartió y fue adecuada y útil, pero, aquí viene el pero que quiero que me acompañen, quiero tomarlos de la mano para que no se pierdan, produjo efectos colaterales. Y estos efectos colaterales afectaron el liderazgo. Y aquí sí vamos. Nuestros líderes se escondieron tanto que desaparecieron. Dejaron de ser visibles. En el pasado nosotros dijimos lo siguiente, que las tablas del tabernáculo, según el libro de Éxodo, medían ¿cuántos codos? 10 codos. Lo sabemos de memoria. Aleluya. Y decíamos que todos somos iguales. Sí. Somos iguales en un sentido. Somos iguales en el sentido de que usted no busca preferencia. Usted no busca que lo traten mejor. Usted no busca privilegios. Usted es un siervo, igual que el resto de los hermanos. Pero en otro sentido, si usted no se hace visible, usted va a terminar afectando a los que le siguen. Los hermanos no están percibiendo esta parte. ¿Qué pasa si un sargento de tropa no sale con su subalterno?
Pero ¿qué pasa entonces con el pelotón? ¿Ah? Y él entonces da la orden, ¡hacia allá! ¿A quién sigo? ¿A quién imito? Vamos a Josué 24, 15 y 16. O a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ya nosotros vimos que las ovejas tienen una característica. Ellas necesitan oír. Ellas necesitan seguir a alguien. Cuando un rebaño no tiene a alguien a quien seguir, el rebaño se caotiza. Cuando no hay una figura, el rebaño entra en caos. ¿Qué es lo que aconteció? Que nosotros siempre dijimos, hermano, hay que esconderse. No resalte demasiado. No aparezca. Dele oportunidad a los demás. Eso está bien en un sentido. En el otro sentido está mal. Señor Jesús, haber desaparecido tanto afectó la dirección de las iglesias. Haber desaparecido tanto. La iglesia tiene que tener líderes. Aquí comienzan las cosas a encontrarse. La iglesia tiene que tener líderes. No ha entrado todavía. La iglesia tiene que tener líderes. Y ustedes son sus líderes. A ver. Las ovejas necesitan la voz de un guía. Un líder cercano. Un cuidador. Si no hay ese guía, si no hay la figura, si no hay la voz, permítanme decir algo. El rebaño no tiene dirección. ¿Estoy siendo claro? Si no hay la figura de un líder, el rebaño se desorienta. Muchos hermanos responsables no saben conducir a los hermanos. No saben cómo conducir a los jóvenes, cómo conducir a los matrimonios, cómo conducir una reunión. Simplemente están en el juego de la gallinita ciega. En el peor de los casos, simplemente solo figuran en una reunión. Perdónenme, hermanos responsables, estamos siendo bien francos y estamos aquí con hermanos que pueden soportar estas exhortaciones. Produjimos un grupo de hermanos que no expresa sentimiento. Esto es grave, hermano. Esto es grave. Porque es almático. No llora y no es sensible con los problemas y necesidades de las personas. Señor Jesús, omitimos la parte sentimental hasta en nuestra alabanza y adoración. Resultado, este grupo de hermanos no se identifica con necesidades. Resultado, simplemente soluciona los problemas con una doctrina. Voy a explicar. Haber estado en esos primeros años me permite hoy tener la autoridad para compartir esto. Por mucho tiempo, cuando hablamos de negar la vida del alma, y es por eso, a ver, el hermano dijo que ahora no hay que negar la vida del alma.
Yo no estoy diciendo que no hay que negar la vida del alma. Usted tiene que negar la vida del alma. Pero hay daños colaterales por la mala aplicación de negar la vida del alma. Y esos daños colaterales hay que moverlos. A ver, en el pasado nosotros dijimos, bueno, no importa la música, queremos es la palabra. Ok. Yo quiero decirle algo. El hombre es un ser tripartito. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, busque ese versículo. Primera de Pedro 2, 25. ¿Qué dice allí? Era y como ovejas rescariadas. ¿Qué más? Pastor y obispo de vuestros espíritus. Pastor y obispo de nuestra vida espiritual. ¿Por qué almas? Porque el pastoreo es en el alma. Porque los hermanos tienen necesidades en el alma. Y cuando nosotros cometimos este error, nos volvimos insensibles. Y de ahí comenzó la degradación en cuanto a nuestros signos. Porque entonces simplemente los signos no tenían sentimiento, no tenían nuestro acompañamiento emocional. Porque nosotros éramos tan espirituales que no queríamos nada que tuviera que ver con el alma. Y esa parte de espiritualidad, entre comillas, nos llevó a no percibir las necesidades de las personas. Y las personas tienen necesidades en su alma. Llegamos, hermanos, a extremos como el siguiente. Voy a contarlo porque lo que estoy contando es real. Hermano, necesito que oren por mi papá, que lo van a intervenir. No, hermano, aquí oramos solo por la economía de Dios. ¿Cómo se siente ese hermano? Él tiene que aprender a negar su vida del alma. No es así, hermano. No es así. Y por esa razón, muchas personas que vienen a nuestro medio con necesidades no pueden ser entendidas, porque nuestro concepto de negar la vida del alma es que no tenemos sentimiento. Esto fue un gran error que necesitamos comenzar a corregir. Por eso, necesitamos entender cuando una hermana viene llorando porque peleó con su esposo. Ya quiere orar y derramarse delante del Señor. Cuando viene orando porque descubrió un problema con su hija, con su hijo y no sabe qué hacer. Nadie la entiende y ella quiere llorar en la reunión. Porque un hermano quiere acercarse a Dios, tiene la necesidad, pero encuentra una reunión enyesada. Es un yeso rígido, no hay espacio. Entonces, muchas de estas personas no vuelven, porque su necesidad de pastoreo no está entre nosotros. Es decir, diseñamos una reunión para hermanos demasiado espirituales, demasiado fuertes. Los débiles no pueden estar con nosotros entonces. Y por esa razón hemos perdido a muchos hermanos. Necesitamos, y esto es importantísimo, aprender a ser amigos de los que sirven con nosotros. Y yo les aconsejo algo, aprendan a comer juntos. Los que sirven, aprendan a comer juntos. Les voy a decir algo. No tener esta experiencia de amigo hizo que en el pasado muchos hermanos que tenían un problema no hallaban a quien contarlo. Porque no tiene amigos. Tiene hermanos y servidores, pero no tiene amigos. Y yo quiero decirle algo. Nosotros debemos ser tan humanos y tan sensibles
de podernos sentar con un hermano que sirve con nosotros y ayudarlo porque es nuestro amigo y tiene un problema y tiene una necesidad. Y no podemos tildarlo de almático, tiene un problema. Y cuando ese hermano no encuentra ayuda en nuestro medio, no sabe cómo abrirse, porque abrir un problema expondría que él es débil, porque abrir un problema quizás lo baje del pedestal donde lo teníamos. ¿Qué hace ese hermano? Se aparta. Le salen garrapatas. Y le digo en este momento, hemos perdido líderes que nunca se abrieron con nosotros, porque no somos sus amigos. Somos sus servidores, su consiervo, pero no somos sus amigos. Continúa. Ajá. Llegamos a estar totalmente ajenos a las necesidades de las personas. Nuestras doctrinas elevadas se alejaron de lo que las personas necesitan. No estoy diciendo que vamos a negociar las verdades, estoy diciendo que necesitamos aplicarla y suplir la necesidad de cada persona. Nos cuesta asistir a un funeral. Revise la vida de iglesia. Y a los hermanos les da piquiña cuando una persona muere, porque no saben qué hacer, no saben cómo ir, no saben cómo consolar, no saben qué compartir. Y decimos, eso es almático. No es almático. Esa persona está llorando porque su familiar está muerto en una urna. Y lo que ella necesita es que sus amigos vengan y estén ahí con ella y compartan una palabra. Y me preocupa que la mayoría de hermanos responsables, perdónenme, evade su responsabilidad. Apenas algunos acompañan y cumplen una obligación, no un sentimiento. De la misma manera, no sabemos qué hacer con un enfermo, con una boda, con una visita de hospital. Señor Jesús, esto que está acá se inició cuando mal aplicamos el principio de negar la vida del alma. Nosotros tenemos una parte emocional, sentimental, y déjeme decirle, esa es la parte con la que más lidiaremos en este tiempo. Ayer leía unas estadísticas y se estima que 450,000 personas por día están entrando en crisis emocionales. Los psicólogos no hayan qué hacer. Los psicólogos no hayan qué hacer. Ya no encuentran qué terapia dar, porque las personas están agobiadas. Y esa cantidad de personas es la que quiere venir a la iglesia. Pero no encuentra que lo que ella está sintiendo nosotros lo entendemos. No entienda que sentimentalmente podemos acompañarla. Que su necesidad es nuestra necesidad. Que ella nos importa. Y por esa razón, no terminamos nuestra responsabilidad de cuidar, de pastorear. De hecho, en la siguiente fase vamos a hablar de los dos aspectos del pastoreo. Continuemos. Los líderes actuales en el recobro llegaron a un nivel de saturación y no hay forma de crecer a menos que aumentemos nuestra capacidad y produzcamos otros líderes. Para ver, hermanos del Tocuyo, ¿pueden ponerse de pie? Y los que acompañan, todos los que están del Tocuyo aquí. Ok. ¿Cuántos hogares puedes cuidar, Alexander? Genuino y sinceridad, no estamos jugando ni criticando. Un hogar. ¿Cuántos hogares puedes cuidar? 2 hogares. ¿Cuántos hogares puedes cuidar? 1. ¿Cuántos hogares puedes cuidar, hermana? 1. Nosotros podemos cuidar aquí 5 hogares. Esa es la iglesia en el Tocuyo. Es decir, no estoy exponiéndolos a ustedes.
Estoy hablando de su capacidad. ¿Cuál es la forma de que la iglesia crezca? Ustedes cuidan más hogares, es una forma. O multiplican el vaso para que hayan otros que cuiden más hogares. Yo tengo aquí un vaso. Gracias, hermano. Yo tengo aquí un vaso. Es por eso que vamos a hablar de liderazgo y vamos a marcar bastante esta palabra liderazgo y vamos a hablar de capacitación y vamos a hablar de multiplicación. En la parte de atrás hay un botellón de agua. ¿Cuántos litros tiene un botellón de agua? Tiene 20 litros de agua, en aproximado. En aproximado son 20 litros de agua. Yo quiero echarlo en este vaso. Pero es que yo necesito vaciar ese botellón. ¿Qué hago? Si usted permanece en el status quo, eso es lo único que usted va a poder llenar. ¿Sí? Tiene dos opciones. O le hace algo al vaso y lo estira, y entonces ahí le cabe más agua. O pone 100 vasos. Ahora, ¿puede vaciar el botellón? Usted necesita las dos cosas. Estirar el vaso para que le quepa más agua y producir muchos otros vasos. Hoy en día, el crecimiento de la iglesia depende de la óptica que usted tenga. ¿Sigue? Nuestro liderazgo debe cambiar. Debemos comenzar a ser verdaderos pastores. Hasta el momento no hemos sido verdaderos pastores. Por supuesto que edificaremos a los hermanos, pero necesitamos pastorear el alma de nuestros hermanos. ¿Sigue? Necesitamos hacer una revisión de todos los servicios. Todos los servicios. ¿Por qué? Porque cuando pastoreamos, todos los aspectos son importantes. De hecho, más adelante vamos a hablar que la reunión es un aspecto del pastoreo. ¿Qué pasa si usted llega acá y todas esas sillas están en caos? ¿Qué pasa? El piso está sucio. ¿Qué pasa? No es que no sea posible reunirnos, pero usted empieza un choque emocional. Y la persona que lo visita empieza con un choque emocional. ¿Por qué? Porque la impresión que da es como cuando una persona llega a su casa sin ser invitado. ¿Me hago entender? Usted tiene la casa desordenada, no ha barrido y la persona no se siente bienvenida. ¿Me hago entender? Por eso necesitamos revisar todos los servicios. Para aprovechar esta palabra, inclusión, entusiasmo y excelencia. Y el hecho de que hoy las hermanas estén acá es porque queremos practicar inclusión. Aleluya. No todos los hermanos tienen la misma función. Por eso cada hermano debe identificar su función. Hermano, sirva en lo que le agrade. Plázcase sirviendo. Sirva con gozo, con alegría. Pero para hacer eso usted necesita saber cuál es su don. ¿Dónde usted va a servir? Les pongo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Hay una hermana, y puedo mencionarla porque no es pecado mencionarla, no estoy hablando nada negativo de ella. Es la hermana Natalia Viloria. Natalia Viloria es de Valle la Pascua. Y la hermana Natalia Viloria es una docente con años de experiencia. Hablando de esta palabra de inclusión, los hermanos la incluyeron y esto y aquello, y en medio de una reunión, ella se levantó y dijo unas palabras bien acertadas. Ella dijo estas palabras. Dijo, hermano, yo quiero sincerarme. Yo tengo años de docencia. Tengo 4 hijos, Argeni, ¿no? Tengo 4 hijos que son terribles. Yo no quiero servir con los niños. ¿Por qué ella estaba sirviendo con los niños?
Los hermanos asumieron que ese era el don de ella. Ese no es su don, hermano. De la misma forma, hermano, no haga algo forzado. Ubique cuál es su don y sirva con alegría. Muchos hermanos no pueden hablar de entusiasmo porque no están haciendo lo que les gusta. Señor Jesús, en el pasado, el modelo que teníamos de los hermanos fuertes era que todos los hermanos hacían todo. No es tan real, hermano. No es tan real. Hay hermanos que tienen habilidades para hacer cosas que el resto no puede. Por ejemplo, yo cuento el siguiente ejemplo. Yo admiro a Antonio Hernández y admiro a Isaac Belandria. Ellos tienen una osadía que yo no tengo. Yo predico el evangelio, por supuesto, pero los hermanos me llevan una delantera. Sí, ellos se meten de una forma impresionante. Señor Jesús, yo no tengo ese don, hermano. Ese don es de ellos. De hecho, hay hermanos que son tan atrevidos. Es su don. El hermano que trajo a Isaac Belandria al Señor, les cuento esta experiencia para que se rían. Isaac Belandria venía de una rumba, borracho, amanecido, y el carro le empezó a fallar. Y le dijeron, encontró todos los talleres cerrados, realmente el Señor lo acorraló. Encontró todos los talleres cerrados y le dijeron, vete para que Pedro el Escamoso. Pedro el Escamoso es un hermano que, por cierto, ahorita lo vimos, sirvió con nosotros en San Cristóbal. Isaac Belandria llegó con su carro, borracho de perinola, trasnochado, y le dijo, vengo aquí para que me arregle el carro. Y la respuesta del hermano, yo no soy así. El hermano lo miró y le dijo, no, el carro no está recalentado, usted está recalentado. Guau, hermano. Pero usted se imagina decirle esto a una persona que no conoce. Y Isaac le dijo, ¿cómo? Que usted está recalentado. Digo, mire, yo vengo aquí serio, ¿qué le pasa a usted? Y él le dijo, lo voy a retar, prende el carro y ese carro no se va a calentar. Prendió el carro. Por más de una hora, el carro no calentó. A la hora, Isaac le dijo, ¿qué es esto? Le dijo, yo le dije, usted está recalentado, no el carro. Ahí aceptó Isaac al Señor y a partir de ahí está sirviendo con nosotros. Yo no tengo esa osadía para hacer eso, pero hay hermanos que tienen esa osadía para hacerlo. ¿Dónde vamos a usar estos hermanos? ¿Dónde los vamos a usar? Hermanos, en la predicación del evangelio, indiscutiblemente. Pero hay hermanas que tienen otras habilidades y hay hermanos que tienen otros dones. Nosotros no estamos compitiendo, no, hermano, estamos sirviendo juntos. Pero no todos tienen la misma función. Las dos preguntas hoy para todos los hermanos, ¿cuál es tu don? ¿Y cómo podemos ayudarte a perfeccionar ese don? Necesitamos convertirnos en mentores de otros, principalmente de jóvenes. Tome en serio lo siguiente. Tome otros jóvenes que puedan acompañar lo que usted está haciendo. Un mentor tutorea, un mentor capacita, un mentor perfecciona, un mentor discipula y prepara la continuidad de los servicios. Ustedes han visto que en este último tiempo los hermanos han invitado a hermanos jóvenes, los de Brasil, que no son hermanos de relevancia en la obra, pero que están comenzando a servir. Por ejemplo, estuvo con nosotros Luis Costa, ¿recuerdan? Él es un joven que los hermanos están trayendo por este asunto de mentoría. ¿Recuerdan a Jefferson Pita Pereira? El último que vino. Es simplemente que los hermanos quieren que los hermanos observen, ¿verdad?, cómo funciona, para que puedan acompañar después otros procesos. ¿Sigue? En el presbiterio hay que corregir la distribución de responsabilidades. Y quiero decirles una frase. Perro de muchos dueños
se muere de hambre. A ver, José cree que Juan le dio comida. Juan cree que Pedro le dio comida. Y Pedro cree que María le dio comida. Y hace 3 días que el perro no come. Es por eso que el presbiterio debe distribuir las responsabilidades. Usted como hermano responsable, usted tiene que saber qué le toca hacer. Y tiene que saber también cuáles son sus competencias y qué es lo que usted delega. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Si en la iglesia en Barquisimeto hay 20 servicios y hay 5 hermanos responsables, cada hermano responsable debería velar por 4 servicios, para que esos 4 servicios estuvieran adecuados, supervisados, atendidos y todo funcionara bien. Pero el concepto de que todos hacemos todo nos enreda, porque todos hacemos todo y al final nadie hace nada. Señor Jesús. Sigue. Nuestro liderazgo debe cambiar, debemos comenzar a ser verdaderos pastores. Ajá. Esto es muy importante. En cuanto a nuestras reuniones, los hermanos responsables deben preparar, escuchen esta palabra, deben preparar con anticipación la conducción de las reuniones de la iglesia. Basta de piloto automático. Basta de piloto automático. La responsabilidad del ambiente espiritual de las reuniones, ¿de quién es? De los hermanos responsables. Ya va. Bueno, lo que pasa es que en la siguiente parte vamos a ver de funciones y responsabilidades. Pero el ambiente de una reunión, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Principalmente de los hermanos responsables y también de los hermanos de servicio. Si no hay un buen ambiente espiritual, ¿a quién le echamos la culpa? Ya va, vamos a ponerlo de otra forma. Yo tengo un servicio de limpieza. ¿Sí? Si esto que llegamos hoy está sucio, ¿a quién le llamo la atención? Y el de limpieza dirá, bueno hermano, eso es tarea de todos. No hermano, ninguna tarea de todos. A usted se le delegó una responsabilidad, hermano. A usted le corresponde la limpieza. Si no está limpio, alguien tiene que ser el que no limpió. Pero el ambiente espiritual, ¿de quién es responsabilidad? ¿Ustedes no han considerado que nosotros bien temprano en la mañana podríamos tener un himno sonando, aunque estemos ordenando cosas? Así las personas llegan, se encuentran con un ambiente. ¿No han considerado que todo lo que envuelve a la reunión es responsabilidad de ustedes? Aquí comienza nuestro caos. Porque los hermanos responsables, perdónenme, llegan a mitad de la reunión. Y llegan echando carreras a ver qué hacen. Perdón, hermano, eso no es un hermano responsable. Esa es la antítesis de un hermano responsable. Continuemos. ¿Por qué el sonido no está arreglado? Claro, vamos a poner puntos sobre las IE. El sonido es un servicio y le corresponde a los hermanos de servicio. Pero si no está listo, ¿quién es el supervisor de eso? Los hermanos responsables deben velar porque todas las cosas estén en orden. Sigue. Los himnos y la función del servicio de música en las iglesias. ¿Cuál es el mensaje de esta semana? Lecciones aprendidas de la vida de José. Parte 1. Ajá. ¿Qué himnos acompañan o podrían acompañar ese mensaje?
Ahí comienza la falla entre los hermanos responsables y los hermanos que están en la música. Los hermanos en la música fallan porque no llaman. Porque los primeros que tienen que revisar los mensajes para revisar qué himno, para ayudar a este ambiente espiritual son los hermanos de la música. Y deben llamar. Hermano Juan Carlos, yo tengo un sentimiento, he visto la carga del alimento diario y más o menos creo que esta sería la línea. Pero los hermanos responsables también fallan. ¿Por qué? Porque los hermanos responsables deben llamar y decir, hermano, tengo un sentimiento por estos dos signos. ¿Ustedes tienen algunos sugeridos? ¿Hay algunos que podamos complementar? Aquí comienza el divorcio. Y tenemos entonces simplemente un servicio de música que no hayamos que hacer con él. Sigamos. El inicio de una reunión y la conducción de una reunión. Estoy hablando de los hermanos responsables. Marquemos un punto que debe cambiar. La reunión debe tener un inicio. Yo sé que los hermanos están chocando, yo sé eso. Menos mal que ya pusimos las columnas. Menos mal que ya pusimos las columnas para que la casa no se caiga. Debe haber un líder que inicie la reunión. Basta de esconderse. Basta de esconderse. Un líder debe levantarse y decir, hermanos, vamos a orar. Hermanos, vamos a cantar un himno. Hermanos, mientras oramos va a ir sonando un himno. Alguien debe levantarse. De hecho, pido lo siguiente, hermanos responsables. Por favor, no se sienten más atrás. Siéntense adelante, donde los hermanos los vean y donde ustedes puedan levantarse a dar los anuncios. Señor Jesús. Hermanos, perdónenme hablarme así, pero es que necesitamos ordenar cosas, hermanos. En el pasado no había una conducción de la reunión. ¿Cierto? Y siempre usamos la siguiente excusa. Dijimos, bueno, lo que pasa es que el Espíritu Santo guía la reunión. Bueno, eso es verdad. Pero ahora yo le voy a hacer un reto a usted. ¿La nube guiaba al pueblo o no? ¿Y para qué estaba Moisés? Si usted me dice que el Espíritu Santo, yo creo eso. Yo creo eso. Ahora, Moisés seguía la nube y lideraba al pueblo. Lo que se necesita es un hombre espiritual que tenga la presencia de Dios, que tenga unción. No necesitamos un presentador de televisión. Ahora con ustedes. No necesitamos un animador. Tampoco necesitamos a alguien que imite. Lo peor que usted puede hacer en la iglesia es imitar. Pero oiga, necesitamos conducción. Conducción. La reunión tiene que tener una línea. Por eso los signos tienen que tener una línea. Si usted tiene la unción suficiente, levántese y ore. Pero no lo haga como una imitación. Eso no funciona. No lo haga ahora como un patrón que usted hizo. Eso no funciona. Pero las reuniones necesitan conducción. Y la parte de la música y los hermanos responsables son vitales en esto. Porque muchos hermanos que vienen con crisis emocionales, que vienen con problemas, necesitan vaciarse delante de Dios. Pero cuando están intentando vaciarse, tienen una barrera. ¿Qué está pasando? Su alma está presionada. Tienen una barrera emocional. Y los himnos romperán esa barrera. Y conducirán a los hermanos al Espíritu. Créanme lo que estoy diciendo. Estamos tomando a los hermanos en el lugar atrio, de la mano, y los estamos llevando al lugar santísimo. Por eso se acabaron las reuniones en piloto automático.
Dios, yo creo que a algunos hermanos esto les está chocando. Estoy diciendo que tiene que haber mucha espontaneidad, espiritualidad. Usted no se va a parar delante de los hermanos porque le toca. No. Se va a parar porque tiene unción. Se va a parar porque tiene espíritu. Se va a parar porque usted oró, porque usted ayunó y tiene la presencia de Dios. Y va a llevar a los hermanos. Piense que lo que está haciendo es llevar a los hermanos del lugar atrio al lugar santísimo. Sigue. Los anuncios estamos considerando que son un problema en nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque una reunión termina cerca de las 12 y terminamos a la 1 después del anuncio. Y muchas personas están chocando con eso. No estoy diciendo que debamos restarle importancia a los anuncios. Voy a darle un asunto práctico, muy práctico. Psicológicamente, cuando usted marca el final de la reunión, es algo inconsciente. La persona se desconecta, quiere irse. Y ahora usted la tiene. Y ahora el siguiente anuncio. Y ahora el otro anuncio. Y ahora el otro anuncio. Un anuncio más. Disculpen, hermano. Falta un anuncio más. Falta otro. Y se levanta un hermano por allá y trae un papelito. Otro anuncio más. Hermano, disculpen. Faltaba uno. Hermano, se nos olvidó. No. Eso es signo de improvisación. Por un lado, para atender las necesidades de oración de los hermanos, que son miles, cree un buzón de oración. Y anuncie todos los hermanos que requieran oración. Vamos a traerle buzón, pero sea serio. Si los hermanos pusieron la necesidad y para orar, usted debe orar por eso. Si eso tiene que ser repartido para las reuniones de oración de los sectores. Y hay que orar por eso, porque si no, usted no es serio. Usted va a orar por la necesidad de los hermanos. Porque a lo mejor en la reunión no sea posible orar por 100 hermanos, por 80 hermanos, por 20 hermanos. Pero sí es posible que esos 100 hermanos entren en una cajita y se distribuyen. Y dígale al hermano con corazón, hermano, confíe que esta semana vamos a estar orando por su necesidad. Mire, el hermano se va tranquilo. Los hermanos están orando por la petición. Pero en cuanto a los anuncios, bueno, usted tendrá que orar por lo más relevante. Hermano, van a operar a mi hijo hoy en la tarde, mañana en la mañana, necesito que oren hoy. Usted tendrá que orar. Lógico, es una necesidad. Tendrá que orar en ese momento. Pero en cuanto a los anuncios, notamos lo siguiente. La parte que se presta más atención es la parte de la palabra. Porque todos los hermanos inconscientemente, ya al venir la palabra, están centrados en el foco de atención. ¿Sí? Quizás este sea el mejor momento para dar una porción de los anuncios. Antes de la palabra, usted simplemente, si tiene 10 anuncios, anuncia 5. Cierra. Viene la palabra. Al finalizar la reunión, usted no tendrá 10 anuncios, tendrá solo 5 y será más corto. Y los hermanos en esos 2 espacios captarán más los encargos que usted transmitió. ¿Sigue? En el pasado, nosotros fuimos muy ajenos. De hecho, teníamos hasta una frase, ¿no, Juan Carlos? Decíamos, las reuniones de oración son para orar por la economía de Dios. No, hermano, hay que orar por los hermanos también. Ore por la expansión, ore por las iglesias, pero hay que orar por los hermanos. Hay que orar por los trabajos, por la economía, por las enfermedades, por los problemas, por las dificultades y promueva un buzón de oración. No improvisar. Ya en la reunión, evitar estar caminando y hablando. Los hermanos responsables tienen un día para reunirse, definir las cosas prácticas, para que los anuncios ya estén claros en el momento de la reunión. Nuestras reuniones de núcleo deben ser para orar, para planificar, para revisar metas. Extraño que tenemos reuniones de núcleo y no se revisan las metas. Estamos viendo a quién se le corta la cabeza. Si María habló, si Pedro se puso el zapato rojo, en lugar de estar cortándole la cabeza a los hermanos.
Debe haber reuniones frecuentes con diáconos y diaconisas y revisar servicios y logros que hemos alcanzado. Los líderes deben estar abiertos a los cambios. Hermanos, inclusión, entusiasmo y excelencia. Continúa. Ok, esto es muy importante. Viendo nuestras deficiencias y viendo nuestro diagnóstico, aquí que empieza uno de los asuntos que necesitamos nosotros atender. Nuestra capacitación en este momento apunta a un trípode. ¿Saben lo que es un trípode, no? Un lugar de 3 patas. La primera pata es la espiritual. ¿Usted está sirviendo? No dicen amén. Sí, amén. ¿Usted está sirviendo? Sí, amén. Créame que usted necesita capacitación espiritual. No en vano, Primera de Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y comienza, que es lo que está en Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. ¿Cómo es la capacitación espiritual? Usted necesita amar, leer la Biblia. ¿Usted está sirviendo? ¿Está sirviendo? Debe amar la lectura de la Biblia. Por allí se pasaron, gracias hermano, por allí se pasaron unas hojas para lectura de la Biblia en un año. Les recomiendo, hermanos que sirven, lean la Biblia y lean libros espirituales. Sigue. En nuestra capacitación espiritual está el asunto de los principios. Muchos de los que están sirviendo hoy carecen de principios. Y muchos errores que cometen los jóvenes, muchos errores que cometen las hermanas, muchos errores que cometen hermanos que están sirviendo, es porque nosotros recibimos principios, pero no hemos transmitido estos principios para los hermanos que nos acompañan. De ahí viene el problema de muchos errores y de muchos asuntos. Continuemos. Aprender a ser mentores, preparar relevos. Moisés hizo un excelente trabajo con Josué en todas las áreas, incluyendo nuestra función. Hermano, maravilloso si un hermano pudiera estar aquí y hacer lo que yo hago. Y yo no sé si en el futuro el Señor me lleve, o a lo mejor me saque de Venezuela. Y entonces, maravilloso que haya otro hermano que haga lo que yo estoy haciendo. Hermano responsable, no piense que usted va a perder su puesto. Sáquese eso de la cabeza. Ojalá hayan jóvenes, hermano, que pasen adelante, que sirvan, que tengan entrega, que se den con todo. Y que nosotros en algún momento podamos decir, bueno, gracias Señor, que fui útil para ayudar a este joven a servir. Capacitación humana. Estamos hablando de aumentar el vaso. Quiero tomar un ejemplo bien práctico. Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Tenía cultura? La vida de Pedro, encontrarlo entre redes, con su padre, con sus hermanos, era una vida de pescador, no tenía cultura. Supongamos que Pedro sabía leer. Lo más probable es que conociera arameo, que era lo que se manejaba en la tierra bíblica. Y cuando mucho, si llegó a estudiar algo, hebreo. Ahora, ¿en qué idioma fueron escritas las cartas de Pedro? ¿Usted ha pensado eso? ¿Cómo Pedro pudo escribir en griego si era un pescador? Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? De hecho, el lenguaje de sus epístolas muestra que Pedro creció humanamente. Usted lee las cartas de Pedro y hay hasta estudiosos que dudan que las 2 cartas sean de Pedro. Sí son de Pedro. Pero ¿por qué Pedro llegó a tal experiencia? Porque él aumentó su capacidad humana. Hermano, algunos de ustedes van a tener que hacer cursos, que crecer humanamente. Continuemos. La experiencia de Onésimo y la experiencia de Juan Marcos. Ok. Lidiar con Juan Marcos fue sencillo.
Porque Juan Marcos, wow, tenía Loida y Eunice. Y era un asunto de perfeccionarlo. Juan Marcos. ¿Sí? Timoteo. Juan Marcos venía de María, la que estaba en Jerusalén. Y Juan Marcos tenía un hogar, una base. Sin embargo, nosotros encontramos a Juan Marcos escribiendo un evangelio. Significa que él creció espiritual y humanamente. Onésimo partió de cero. Quizás no sabía leer, pero al final, como Onésimo pudo ser útil a Pablo. Entonces, hermano, no desprecie la capacitación humana. Hoy el liderazgo necesita capacitación. Nunca habíamos enfrentado tantos problemas. Hay que dar consejería matrimonial. ¿Quiere que le diga algo? Cuando nosotros comenzamos en la iglesia eso no existía. ¿Y sabe por qué? Porque los hermanos niegan su vida del alma. Eran hermanos fuertes. No es el caso de ahora. Tenemos hogares en crisis, a punto de divorciarse. ¿Quién los va a atender? ¿Quién los va a atender? Los hermanos responsables. Y créame que no le va a servir la píldora. Invoque 3 veces el nombre del Señor. No va a servir. Llévelo a invocar, pero necesita dar orientación, conducción. Sigue. El otro trípode de la capacitación es administrativa. Señor Jesús. Señor Jesús. Voy a saltar esto porque tengo mucha carga por la parte que sigue. El pastoreo. Sigue. ¿Cómo es el corazón de un pastor? Vamos a número 27:12. Los hermanos me perdonan si tienen hambre, estoy terminando. De todas maneras, créanme que estoy hablando con hermanos que sirven y necesitamos también, no estoy haciéndolo intencionalmente. Número 27. ¿Qué dice allí? Y después que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojo de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Voy a usar este punto para decir 2 cosas. 2 cosas. Primer asunto, los líderes deben tener cuidado con sus errores. Errores. Hermanos jóvenes, tengan cuidado con sus errores. Moisés cometió un error y ese error le valió para no entrar en la buena tierra. Dios no trata igual a un líder que a una persona del pueblo. Y por eso cada uno de nosotros miremos lo que estamos haciendo. Los ojos de los hermanos están puestos en ustedes, pero más aún, están puestos en sus esposas y están puestos en sus hijos. Hijos, acompáñennos en nuestro servicio. Presten un servicio santo. Limpien sus corazones. Sean uno con nosotros en el encargo que Dios nos ha dado. Hijos, entiendan el peso que fue puesto sobre nuestros hombros. No es algo ligero. Perdonen nuestros errores y acompáñennos a servir. Esposas, tus esposos no son tu rival. Ellos están simplemente sirviendo en un encargo que recibieron. Amadas hermanas, el peso sobre nosotros es muy fuerte. Entiéndanlo. Cuando nos equivoquemos, entiéndanlo. Aprendan a acompañarnos. No es fácil lo que fue puesto sobre nosotros. No es sencillo. No es sencilla tamaña responsabilidad. Entiéndannos, hermanos. Por otro lado, yo no sé cuál sería el sentimiento de Moisés,
Cuando después de haber pasado 120 años de su vida, 80 escuchando a Dios, siendo obediente, conduciendo, y al final Dios le dije, no entras. ¿Qué puede haber en el corazón de Moisés? Si fueras tú, ¿qué sentirías? Señor, te serví 80 años. Señor, fueron 80 años, fue solo un error. Y Dios le dijo, basta, no se hable más del asunto. No vas a entrar, sube al pija. Y ese sería el preciso momento para que el hombre más manso sobre la tierra quizás se revelara y le dijera, bueno, entonces agarra a tu pueblo. ¿Sí? Sí. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová. Estoy leyendo el verso 16. Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Hermano, este es el corazón de un pastor. Este es el corazón de un pastor. Aún siendo reprendido, él no pensó en su beneficio, pensó en los hermanos. Voy a obviar estos versículos, por favor continúan, pero pueden anotarlo. Bueno, las últimas palabras del Señor fueron respecto al pastoreo, ya lo compartimos, continúa. Aquí se dan dos palabras, apacentar y sigue, pastorear. Apacentar es dar alimento. Realmente apacentar se resume en dar alimento. Significa suplir necesidades, atender necesidades. ¿Qué hace un pastor? Apacienta. ¿Qué significa que apaciente? Atiende necesidades. Si usted es un pastor, usted debe suplir necesidades. Hay que atender necesidades en los jóvenes. No puede hacerse de la vista gorda. Hay que atender necesidades. Hay que atender necesidades en matrimonio. Hay que atender necesidades en los hermanos. Hay que atender necesidades en las hermanas. Hay que atender necesidades en los que nos visitan. Eso es un pastor. No es una figura decorativa. No es un jarrón. Es alguien que atiende. Pero un pastor, aparte de apacentar, pastorea. Pastoreo tiene que ver con conducir, con guiar y con dar protección, con hacer sentir a las ovejas seguras. Haga que los hermanos se sientan protegidos, seguros en sus manos. Haga que los hermanos se sientan cuidados, atendidos, sienten que están en buenas manos. Sigue. Luis, esto se movió. Ok, ¿cómo vamos a pastorear? Hay dos aspectos del pastoreo. Voy a entrar, no voy a cambiar. El primero es el pastoreo colectivo y el segundo es el pastoreo individual. Hermanos responsables, anoten bien estos asuntos porque son cruciales. ¿Qué es el pastoreo colectivo? Ejemplo, atender a los jóvenes es un pastoreo colectivo. Usted tiene un grupo y está atendiendo las necesidades de ese grupo. Toda la iglesia necesita pastoreo colectivo, de ahí la importancia de las reuniones. Las reuniones son un pastoreo colectivo. Cada reunión en la iglesia es para atender las necesidades del rebaño. Es un pastoreo. Pero existen pastoreo individual, necesidades específicas, conflictos juveniles, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, aprender a oír y percibir, preparar hermanos, hermanas para consejería. Nunca antes existió tanta necesidad de atender asuntos de consejería. Las hermanas de los hermanos responsables pueden estar de pie. Hermanas de los hermanos responsables. Esposas de los hermanos responsables. Esposas de los hermanos responsables. ¿Pueden estar de pie? Ok. No se sienten. Estamos en la necesidad de que ustedes nos ayuden a pastorear. Porque estamos encontrando necesidades específicas que solo mujeres van a poder atender.
Y hay hermanos que han caído porque están entrando en temas sexuales y en temas de diferente índole. Y hemos tenido ya problemas con este asunto. Aprendan a ser sumisas a sus esposos. Aprendan dirección y orientación. Pero evidentemente, hermana, prepárense, porque necesitan empezar a escuchar jóvenes que tienen conflictos y problemas. Y ustedes van a tener que orientarlas. Siéntense, hermana. Sigue. Los dos aspectos del pastoreo se complementan y son vitales. Usted pastorea colectivamente, atiende una necesidad, pero pastorea individualmente. Y déjeme decirle algo, hermano. Una buena función de pastoreo, perdónenme lo que voy a decir, hará que las iglesias se sientan seguras. Seguras, confiadas. Cuando las ovejas están confiadas, se multiplican. No tienen problema. Sigue. El pastoreo colectivo basado en nuestras reuniones. Sigue. Estamos terminando. Cada reunión necesita ser un pastoreo. Cada reunión. Entienda cada reunión como un pastoreo, donde hay necesidades que atender, emocionales, espirituales, liberar a los hermanos. Los hermanos deben tener la sensación en una reunión de estar siendo pastoreados, de estar siendo animados, confortados. No damos una reunión porque toca la reunión. Damos una reunión porque es un pastoreo, porque estamos cuidando personas. Toda reunión tiene que ser especial. En toda reunión debe haber algo divino. ¿De qué depende esto? De la oración de los hermanos responsables, de la consagración de los hermanos responsables, de la búsqueda de los hermanos responsables. Cada reunión se torna diferente, espontánea, pero no desordenada, sino conducida por el Espíritu Santo y por los pastores del rebaño. No una imitación, algo genuino. Debemos producir expectativa en los hermanos respecto a la próxima reunión. Alguien que estuvo hoy con nosotros se sintió tan a gusto que quiere volver para saber cómo será la próxima reunión. Las reuniones deben ser preparadas, no improvisadas. Debe haber perfecta armonía entre los profetas y el ministerio de la música. La reunión debe tener un inicio, no puede quedar a la deriva. Debemos marcar el inicio de la reunión y debemos velar por el ambiente, aseo, orden, conducción y muy importante, la unción. Avanza. Ajá. Cada reunión necesita ser un pastoreo. Por eso los signos deben romper fortalezas emocionales. Por eso llega aquí una hermana, ¿verdad? Pero esa hermana, usted no sabe, ella discutió con su esposo. Ella tiene un conflicto. ¿Ella puede disfrutar así la palabra? Ella está en una lucha interna. Pero cuando hay una conducción y los signos empiezan a fluir y la unción empieza a percibirse, ¿qué pasa con esa hermana? Ella empieza a llorar. Ella se siente liberada y ahora ella puede recibir la palabra. Los signos deben tener una secuencia. Es como tomar a los hermanos del atrio y llevarlos al lugar santísimo. Ese trabajo prepara a los hermanos para recibir la palabra. Los hermanos responsables deben comenzar a preocuparse por el servicio de la música de su iglesia para que éste llegue a ser un ministerio. Yo sé que esto fue un tabú en un tiempo. Yo les digo, amados hermanos, perdónennos. En algunos casos nos equivocamos por exagerar el asunto del alma, pero quiero decirle, es tiempo de que cada iglesia revise su servicio de música y revise el perfeccionamiento de los que sirven en esa área. Podemos tener reuniones de solo adoración y alabanza con la intención de vaciarnos delante del Señor. Un día hay una necesidad y los hermanos preparan una reunión que va a ser de adoración, de alabanza, de oración, de liberación. Y todos los hermanos vienen con esa expectativa para poder disfrutar al Señor, para poder vaciarse delante del Señor. Los músicos deben percibir el sentimiento del Espíritu en cada himno. Por eso que se les requiere sensibilidad. Cada himno, además de las verdades, tiene una historia. Por eso algunos himnos son sublimes
y otros son de marcha. ¿Sí? Firmes y adelantes, huestes de la fe. Es un himno de marcha. Pero hay otros himnos. Señor Jesús, del cielo tú vendrás. Es un himno sublime. No puedo cambiar un himno sublime y hacerlo como de marcha. No puedo cambiar un himno de marcha y hacerlo como sublime. Hay que conocer el espíritu del himno. Aprender a mezclar de manera espontánea el himno con nuestra oración. Hoy hay que tener una sensibilidad del espíritu. La conducción de los himnos es una gran responsabilidad. No una imitación. No es un show, hermano. No es un show. Si es un show, párelo. No sirve. Es algo real, vivo, espontáneo. Es algo que usted está experimentando. Aleluya. Wow, estoy casi sin voz. Señor Jesús. Y creo que